Somos dueños del gas y sin embargo tenemos que estar sufriendo, haciendo cola. Sorpresa que nos está cogiendo que va a subir. Es solamente para estar un mes más. Después, ¿qué hacemos? 3, 4 días estaba 43. Ahora se ha disparado a 48, creo. Muy buenas noches y bienvenidos a Ocurre Ahora. Lo que ustedes han visto son las largas colas que se están formando en algunas ciudades del interior de nuestro país, como por ejemplo en Juliaca y en el Cusco. Aumentó la demanda del gas licuado de petróleo, ese gas que se distribuye a través de los balones que utiliza la gente para cocinar en sus casas. El precio de este balón podría aumentar. Y esto debido básicamente a factores externos, pero que confluyen al mismo tiempo con el problema del ducto de Camisea. Esta noche vamos a tener todos los detalles sobre la situación de esta crisis energética sobre la cual se ha pronunciado el ministro del sector, pero todavía sin establecer un plazo como tope y una explicación concreta. Vamos a ir a las declaraciones y vamos a hablar de esta crisis por escasez de gas que afecta directamente a los peruanos en todo el país, como ustedes acaban de ver, donde ya se empiezan a reportar estas colas para abastecerse de los balones. Vamos con el informe. El precio del GLP está por las nubes. Miles de balones vacíos y una subida de entre 5 a 15 soles en las últimas 48 horas. 10 soles a 15 soles, ya se elevaron los precios. Yo lo que he hecho, he comprado mi cocinita eléctrica, porque ya no va a alcanzar el dinero que tenemos cada mes, ya no va a alcanzar. Un problema que se suma a la escasez de gas natural, a los dolores de cabeza de los conductores y taxistas. Hoy se añaden las amas de casa y los distribuidores de gas. Como pudimos comprobar en una de las plantas de GLP en Lurigancho, Chosica, que lleva días sin atender. Desde hace 3 días, más de 40 camiones distribuidores de balones de gas se encuentran esperando aquí en los exteriores de esta planta envasadora de gas de Primax. Hay bodegas o hay lugares donde ya no quieren vender. Hasta 60, 65, ese es el precio que está manejando. Entonces estamos acá esperando, viendo que ya vaya algo de gas, un balón, un tráiler, para que nos pueda abastecer. El desabastecimiento ya se siente en los mercados, donde la preocupación se apodera de las amas de casa y las vendedoras de comida, que ya calculan en cuánto deberán incrementar en los próximos días el precio del menú. La situación se originó tras la suspensión de su producción por parte de Pluspetrol, luego de la emergencia en el sistema operado por Transportadora de Gas del Perú. La medida se tomó para permitir las labores de intervención y reparación en los ductos afectados. Enterado ya del problema, se ocurre la sobredemanda. Todo el mundo trata de asegurarse de tener producto. 14 horas para atender una cisterna se puede incrementar los costos de las plantas dentro de su estructura. Cada planta manejará estos incrementos de costos producto justamente del desabastecimiento. Un problema que recién empieza. Son varios factores los que están explicando lo que ocurre con el gas licuado de petróleo. Por un lado está la planta procesadora que dejó de producirlo debido justamente al inconveniente en el ducto. De eso vamos a hablar más adelante. Por otro lado, aumentó el petróleo y finalmente la alta demanda. La sensación de alarma que ha llevado, como decía el especialista, a muchas personas a decir, bueno, vamos antes de que el stock se acabe. Todo esto influye en la fluctuación de precios y la recomendación aquí para todos ustedes es que verifiquen bien dónde adquieren ese balón. No caigan debido a la crisis de pronto en manos de especuladores. Esta mañana, por otra parte, cientos de pobladores del Cusco llegaron a plantas envasadoras de gas doméstico para llenar sus balones ante el temor de un desabastecimiento. Y como les decía, ahí está facilito con toda la información. Vamos a escuchar lo que dijeron los usuarios. Somos dueños del gas, sin embargo tenemos que estar sufriendo, haciendo cola. Tengo entendido que hace una semana estaba
43.50, y hoy día está 47. En uno por persona no está bien, pues, porque es solamente para abastecer un mes más. Después, ¿qué hacemos? Otra vez haremos cola. Ha subido, estaba 43 anteriormente, hace unos 3-4 días estaba 43, ahora se ha disparado a 48 creo. Que no sé qué hace el gobierno, ¿ah? No funciona el gobierno. Somos dueños. Muy bien, pero vamos también a revisar la situación en Juliaca. La situación es bastante parecida porque se registran también estas colas. Miren ustedes, todos los usuarios con sus balones que buscan llenar los balones del gas doméstico. Vamos con la reacción también en Juliaca. Muy bien, estamos viendo las colas, entonces ahí les explicamos y más adelante vamos a tener varios reportajes para que usted entienda mejor y pueda comprender lo que está ocurriendo en el país, quién es el responsable, qué ha pasado. Gran cantidad de choferes, entre tanto de camiones cisterna, hacen lo propio que los usuarios. Largas colas, miren ustedes las imágenes para abastecerse de este combustible, que es el GLP, debido a la crisis en el suministro. Ahora, hay un incremento también importante en el valor de este combustible. Y otra gran cantidad de choferes de camiones cisterna hacen largas colas también en Pisco para abastecerse, como les decíamos, debido a que el suministro está de alguna manera restringido por lo que ha ocurrido en con el gas de Camisea, en uno de los ductos. Hoy hay varias noticias con relación a esto porque el ministro de Energía y Minas se presentó en el Congreso para ofrecer algunas explicaciones. Lo que el ministro ha dicho es que espera que en un máximo de 14 días el problema esté resuelto, pero eso todavía no se puede asegurar y ahí está el peligro. Pero vamos también a ver lo que está ocurriendo con la afectación del transporte público, porque la crisis por el gas natural, que es el otro combustible, pone en riesgo el transporte público. Miles de peruanos que necesitan movilizarse a diario en buses que se alimentan precisamente de este tipo de gas. ¿Cómo va el abastecimiento? Casi no hay mucho abastecimiento de combustible. Por eso que no hay muchos buses. Es la advertencia de este chofer de un bus del Corredor Morado en medio de la crisis energética. ¿Ya han salido todos los autos? No han salido. La mitad nomás. Un servicio que se abastece del gas natural, así como los buses del Metropolitano y algunas empresas de transporte público. Unos 7.000 vehículos en total. Está un poco crítico, pues, no estamos haciendo cola, como 2 horas, para 2 vueltas nada más. La crisis ya se siente en este grifo en la Avenida México en La Victoria. Aquí solo se dispensa gas natural vehicular a las empresas de buses y ya no a los autos particulares. Buses de varias líneas están en fila a la espera de abastecerse. Choferes que esperan varias horas y con el incremento de precio del GNB. El gas ha subido, se ha incrementado casi, digamos, el triple. Lo que estaba un sol 40, un sol 60, hoy está costando casi 3 soles 20. Una crisis con el riesgo latente de un aumento del costo del pasaje. Sí, la verdad, creo que estamos viendo eso, de que los pasajes se pueden incrementar, ¿no? Porque la verdad ya no resulta, ¿no? El transporte se ha golpeado bastante con la extorsión y ahora con este problema que se genera nuevamente. Y que ya se siente en las calles. ¿Has tenido dificultad para encontrar bus? Sí. Algunos hasta ya sacan cuentas. No suban el pasaje porque afectaría bastante a la gente, porque a veces nosotros no ganamos mucho, porque yo tomo 2 carros, 2 de ida, 2 de vuelta, entonces yo ya tengo mis porcentajes como tengo que gastar, se implementa 2 o 3 soles más, aunque es poquito, pero afecta bastante. Este problema de la ruptura del ducto se prolonga y no se llega a reparar en 14, 15 días. Eso puede llevar a que en algunos casos algunos buses que son netamente dedicados a gas natural no puedan operar, y otros que tienen gas natural y diésel tengan que operar a diésel, y ese diésel pues es más costoso, ¿no? Y por ende el costo de los pasajes tenderían a subir.
Un ruido en los carros que suena como una alarma nacional. Ese es el impacto que podría haber en el transporte público, que de momento no se siente porque hay un stock, hay una cantidad de gas dentro del ducto que continúa abasteciendo. Pero ojo, porque el impacto no sería únicamente en el transporte, sino también en los domicilios, en los hogares que utilizan este gas natural. La penetración del gas natural a nivel nacional es importante. Más de 2 millones de hogares lo utilizan. ¿Cuál es el riesgo? Que la crisis se extienda. La nota de Alonso Ramos. Mi conexión está aquí. Ahí está la conexión. Sí, esa es la conexión. Es el día a día de Rosalinda, usuaria del gas natural, quien hace 10 años dejó atrás el balón de gas. Me siento más segura con el gas natural porque no es como que se te está acabando de repente en 15 días. No, para mí al 100% y también me sale un poco más cómodo. Pago algo de 30 soles, 35 soles. Una seguridad que puede verse afectada para esta vecina de San Juan de Miraflores por la fuga en un ducto en el yacimiento de Camisea. Los precios no solamente se van a incrementar de manera diaria para las amas de casa, sino que también se van a incrementar, asumo, que en los pasajes. Y con el sueldo básico que muchas personas lo tienen, obviamente que no va a alcanzar. Si la crisis se extiende más de 14 días y se agrava, Rosalinda lo tiene claro. No sé, volvería a la leña, creo yo, en tiempos antiguos, porque el balón de gas también yo creo que subiría. Conexiones al por mayor hay en este distrito. Gas natural que forma parte de la rutina de Segunda Martínez desde hace 3 años. Hemos hecho el cambio de los balones al gas natural y que ahora tengamos problemas. Eso es lo único que mortifica a todas las personas, no solo a mí. Un servicio que parecía imbatible para más de 2 millones de usuarios a nivel nacional y cerca de 2 millones solo en la capital. La empresa Cálida, que provee el servicio, ha pedido un uso prudente del gas natural mientras dure la emergencia. Y hay abastecimiento, hay alza de precios, de todo. Una chispa que se enciende y que se espera no pase a mayores. Tiene que haber una preocupación sin duda porque el gas natural no solamente es un combustible mucho más limpio, sino además más económico. Entonces, muchos hogares, 2 millones por lo pronto, ya cambiaron, ya dejaron de utilizar el balón de gas y ahora tienen ductos con gas natural que van directamente a alimentar sus casas. Hay redes, hay penetración. Esto lo decía Alonso en la nota, pero también debemos contarles que esto ocurre en 12 regiones. 34% de los hogares lo usan. Pero además de usarlo los hogares, también lo usan las industrias. La Sociedad Nacional de Industrias ha advertido que por lo menos 1.000 empresas trabajan con este combustible. Por lo tanto, retrasaría o aumentaría el costo de esa producción de distintos productos, porque aquí no se habla de uno en particular. ¿Qué pasa con la generación de electricidad, que es otro tema que se ha tocado? Pues hay hidroeléctricas y hay generadoras de electricidad que también utilizan gas natural. Por eso se van dando cuenta cómo algo que aparentemente únicamente iba a restringir el uso de un tipo de combustible termina convirtiéndose como una reacción en cadena, y si a esto le sumamos que el precio de petróleo se elevaría por el conflicto en Medio Oriente, tenemos pues un problema mayor. Y la importación de mayores volúmenes de combustible con el fin de asegurar la continuidad del suministro. Pero un cambio de uso de combustible habrá. Por otro lado, TGP, que es la empresa responsable de transportar el gas, ha dicho que el principal inconveniente que tiene para solucionar este problema en el ducto es el factor climático. El tubo está a 3 kilómetros bajo tierra, 3 metros, 3 kilómetros bajo tierra. Ayer nos explicaba, probablemente yo me estoy 3 metros, estaba exagerando, 3 metros bajo tierra. Pero pero hay un problema porque la zona es una zona difícil. Únicamente se puede llegar a través del uso de helicópteros. Y estamos hablando de trasladar tubos que son muy pesados, que pesan muchas toneladas. Entonces, por un lado, la empresa tiene que solucionar esto, pero por otro también hay que hacer un llamado a la ponderación y al buen uso, y seguir minuciosamente la información que día a día proporciona la autoridad. A ver, ¿qué está pasando también? Porque la crisis del gas natural puede afectar además la
generación les decíamos, de otro tipo de combustible, la generación de electricidad, el precio en las industrias, ¿no? Porque se cambió la matriz energética. Yo no sé si ustedes recuerdan, algunos que ya estamos por encima de los 40, 45 años, recordamos durante el gobierno de Alejandro Toledo la gran noticia de que empezara a trabajarse con el gas que se extraía de Camisea. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues nadie ha invertido más, ninguno de los... Tenemos un solo ducto, es decir, uno solo. Él proponía uno que alimente al sur del país. Y por otro lado tenemos un proyecto estancado, ¿no? Que paralizado por corrupción, que es el gasoducto sur. Y el Estado invierte miles de millones todos los años en mantener los ductos que están abandonados ahí. Pero acá hay que trabajar en inversión, atención, y la inversión tiene que venir de la mano de asociaciones público-privadas. El Estado no está en la capacidad de asumir semejante costo, porque explorar para saber si hay gas o para saber si hay petróleo es finalmente, digamos, una posibilidad 50-50. Se puede encontrar o no. Ese riesgo están dispuestos a correrlo los empresarios privados, las grandes corporaciones privadas. Lo que tiene que hacer el Estado es facilitar y abrir la cartera de proyectos. Y con inestabilidad política, la verdad, ahora sí podríamos estar incubando una crisis energética bastante seria, sobre todo si se vuelve a presentar una emergencia como la que estamos enfrentando. Pero hablemos también del dólar. El dólar también se ha impactado y ha cerrado en 3.45. ¿Qué ha pasado con el dólar? De eso vamos a hablar más adelante, porque analizaremos más aristas de este problema cuando regresemos. Por el momento vamos a la pausa y ya estamos de regreso en Ocurre Ahora. Y claro, al comienzo de esta crisis energética nos preocupábamos mucho por los taxistas que utilizan gas natural, sobre todo por aquellos taxistas que trabajan con un auto que van pagando en cuotas, porque cambiar de GNV a gasolina multiplicaba por 4 el costo. Pero hay una alternativa intermedia, los conductores de los vehículos que trabajan con gas natural que puedan abastecerse con este gas licuado de petróleo. Pero esas válvulas son un riesgo y no hay nada que justifique que usted ponga en riesgo no solamente a su vehículo, sino su propia integridad. Un reportaje de Ayrton Lueña nos explica lo que está ocurriendo y cómo la criollada aparece, pero esa criollada y esa informalidad grave que aparece en el momento en que se desata una crisis como una respuesta mágica que al final resulta peor que la enfermedad. Incendio, la Venezuela publicitaria. A esa es la del convertidor. Ajá. A esa misma es. Esta la puedo usar. Sí, para LPNB. Ya, ¿cuánto está esto? 100 soles. Se ofertan como la solución perfecta a la escasez del GNV para los transportistas. Se fabrica. Por ejemplo, nosotros ayer hemos mandado a fabricar. Ya. Que todo el mundo está convirtiendo ahorita. Sí, pues están comprando ahora eso. Ya. Son las válvulas del terror invadiendo el mercado informal de Lima. Esta noche al descubierto en Ocurre Ahora. Convertidor, tu carro es GNV. De mi viejito, sí. Ajá. Esto de acá lo metes ahí y lo conviertes a GNV. ¿Cuánto está esto? 100 soles después. Nada menos, 100 lucas. Ahorita ha subido, hasta 120 lo están vendiendo en mi competencia porque están volando. ¿Cuánto está llevando eso? ¿Ah, sí? ¿Quieres con factura sin nada? No. ¿Verdad? Pero ¿Y con... yo tenía 100 unidades. ¿Y cuándo trae? Mañana está llegando. Mañana termine de fabricar. Estoy fabricando ahorita. La demanda define el precio. Aquí no existen advertencias y los riesgos son ocultados negligentemente. Mira que se le prende el carro a mi viejo. Aluminio y bronce están permitidos. Ya. Por ley, nada más. Este es tomaseco, mira. Italiano. Pero no le va a pasar nada a su carro. Está nuevo. Tomaseco, mi italiano. Están haciendo acá están utilizando esta parte de acá y lo están acoplando. O sea, esta parte de acá es GLP y esta parte de acá es GNV. O sea, ¿cómo tengo que hacer? ¿Vaciar el tanque? ¿Cómo? No, eso es el combustible. Tú le estás adaptando de uno al otro. Ya. Por eso te digo. Eso es el combustible, el octanaje del GLP es más alto. Ah, ¿y cómo tengo que hacer entonces? No, estás adaptando. Ese es uno de los riesgos que están. Le puso GLP a su carro en vez de GNV.
En los últimos días se han reportado pues, incidentes de fugas y explosiones, ¿no? Incendios en los vehículos. No se presume por lo que... resultar afectado. Tome en cuenta, esas válvulas no se venden con alguna garantía. ¿Quién va a repararle el vehículo si, por ejemplo, se produce un incendio? El vendedor de la válvula, que tranquilamente dice, bueno, esto es italiano, por aquí lo cambiamos y lo ponemos. No caiga en eso, es un error recurrente. Esto va a pasar. Incomoda, molesta, fastidia, es una falta de visión del gobierno. Hay que exigirle a las autoridades que actúen mirando el largo plazo, pero por solucionar un problema a hoy no vaya a generar otro y todavía más grave. Tenemos un comunicado del gobierno que vamos a pasar a compartir con ustedes. Me lo han pasado también a mí por aquí. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Eso es lo que dice: no hay desabastecimiento de GLP ni de otros combustibles. El gobierno articula acciones inmediatas para acelerar la reparación y restituir plenamente el servicio de GNB en el menor tiempo posible. Gobierno presente, gobierno del Perú, está asegurando desabastecimiento no habrá. Lo que hay es desesperación. Por ejemplo, en este caso, vehículos que trabajan con gas natural y que dicen no, la gasolina no, me voy a un intermedio. Y en eso adaptan con esta válvula que nos ha mostrado Ayrton y realmente, como les digo, la consecuencia puede ser realmente muy grave. Así que les pedimos, por favor, que no ceda ante la informalidad. Esto va a pasar, ojalá pueda resolverse antes de los 14 días. Pero nos vamos rápidamente con Karina Reina Farge, porque el gobierno ha dicho que no hay desabastecimiento. ¿Es verdad, Karina? ¿Dónde te encuentras y cuál es la situación que estás presenciando tú a esta hora de la noche? Karina Reina Farge, en vivo. En San Juan de Miraflores, Mávila, exactamente en el grifo Las Juanas, donde lo que me llama la atención de este comunicado del gobierno presente, porque parece que aquí no está presente, es primero que nada el precio. El GLP aquí está costando 7 soles con 19, es decir, 7 soles 20. Ayer veíamos, ¿no?, que en el grifo de la Avenida México costaba 5.80. Entonces estamos hablando de un incremento de ya de casi 2 soles. Para empezar, ¿no? Está vacío el grifo. ¿Pero por qué? Porque a las 6 de la tarde se acabó el GLP. No que no hay desabastecimiento. Vamos a avanzar porque esta cola que tú estás viendo aquí es de mototaxistas que están haciendo su cola, ya que les han avisado que el GLP llega al grifo Las Juanas a partir de las 2 de la mañana. Y ellos están haciendo la cola porque obviamente quieren separar su sitio, claro, ¿no?, para poder abastecer durante la madrugada. Señora, ¿van a pasar acá la madrugada? Sí. O sea, ¿no hay en otras partes GLP que tienen que venir acá a esperar hasta la madrugada? No, lo que pasa es que como yo me quedé sin gas, entonces no me puedo movilizar de acá. Entonces, permanecería aquí. Caballero, como decimos. Sí. Toda la madrugada hasta las 2 de la mañana que llegue el GLP. Sí, hasta la hora que sea, aquí vamos a quedarnos. ¿Y cómo han visto en otros grifos? Igual. No hay. Igual. O sea, o sea, colapsado, está todo colapsado, las colas, sin gas, sin nada. Hay que hacer por completo, hay que hacerle la cola. Gracias, señora. Vamos a seguir avanzando, Mávila, para conversar con otros conductores. Por ejemplo, en el caso de la señora nos dice que ella no puede avanzar, no puede buscar en otro lado. ¿Por qué razón? Porque se quedó sin GLP. Claro, se le Vamos acabó. a ver si por acá puedo conversar. Miren, muchos conductores lo que han hecho es poner su vehículo acá. Sí, ¿cuántas cuadras? ¿No? Porque es Los han interesante. dejado. Karina, perdóname la interrupción. Son casi 3 cuadras. Sí, debemos avanzar y con la ayuda de tu camarógrafo nos podemos dar idea de que en efecto se trata de una cola larguísima, interminable. Mira, el pobre conductor se ha quedado dormido porque a las 6 de la tarde, Señor, en este ¿va a grifo esperar se acá acabó toda la el madrugada? GLP. No, ya me voy ya. Ah, pero porque han dicho que llega a las 3 de la mañana. No sabría decirle exactamente. Usted ha decidido esperar. Sí, pero ya me voy, estoy hace 2 horas estoy acá, la verdad. Y no avanza, no hay nada, no hay atención. No, nada, no dicen. Ahora le hago una pregunta. ¿En otras partes de San Juan de Miraflores también es igual? Sí, San Juan de Miraflores y Villa Salvador están igual. No hay GLP. No hay. No hay
Porque el gobierno dice que no va a haber desabastecimiento, pero sin embargo se está acabando. Sí. ¿Ustedes han tenido que subir la tarifa? Bueno, hasta el momento estamos en 2 soles nada más la tarifa ahorita. ¿Y normalmente cuánto es? Sol 50, sí. Sol 50. Han tenido que subir 50 céntimos porque Claro, no hay, ligeramente. pues, Mavila. Mira, por ejemplo, el señor está parado ya 2 horas. No está trabajando 2 horas, lo que significa menos pasajeros, ¿verdad? Ok, señor, muchas gracias. Mira, Mavila, tú decías la cantidad, la cola, lo larga que es, y hay otra que se está formando enfrente, para que lo puedas ver. Esta de acá está empezando, la de enfrente. ¿Es la continuación? Y en el lado... Lo que me han indicado es que están empezando a formar enfrente porque acá tipo ya se llenó. Claro. Vamos claro. a seguir avanzando. A ver. Buenas noches, señor. ¿Cuánto tiempo esperando? Uy, recién prácticamente media hora, se puede decir. Media hora está esperando, pero dice que llega a las 3 de la mañana. Bueno, dijeron a las 9 de la noche hasta las 10. Posiblemente ya a esa hora, posiblemente. ¿No? A mí me comentaron que entre 2 y 3 de la mañana estaba llegando. Wow. No hay GLP, ¿no? Porque yo vengo del otro grifo de acá a la vuelta y tampoco encontré. Bueno, la verdad que no hay GLP para nadie ahorita. Ahorita, por lo que me han comentado más o menos es que en el sol hay abierto. Una pero no sé si pregunta, será verdad. Karina. Exactamente, claro. Una escucho, pregunta, Mávila. sí, para darnos una idea, ¿con cuánto se llena el tanque de un mototaxi? Es decir, ¿cuánto debe invertir un conductor para llenar el tanque con GLP? A ver, le voy a preguntar, señor, una consulta que tiene Mávila Huertas desde estudio, y es con cuánto dinero, más o menos, o cuántos galones necesita para tanquear usted su tanque de mototaxi. Bueno, exactamente con 30 soles. Con No, 30. bueno, ¿Y cuánto ahorita, dura? Por lo que está viendo la crisis, en cada grifo creo que están con un rango de 10, 20 soles, que eso es lo que se puede tanquear nada más. De ahí ya... O sea, no te están llenando el tanque. Prácticamente no. Ay, porque acá el galón está 7 soles. Exactamente. Claro. Y ¿Y hasta 20 cuánto soles. dura un tanque? Claro, o sea, 20 soles y 20 soles nada más. Es lo que- ¿Cuánto tiempo te dura un tanque lleno? Es dependiendo del uso de cómo lo manejas. Puede ser que dure más o también menos, dependiendo cómo lo hagas bien. Claro. O sea, ¿un tanque lleno te dura para un día? Posiblemente, posiblemente. Puede durar un día. Exactamente, claro. Un día de trabajo más o menos, Mávila, me dice. Pero lo Claro. que me está explicando el señor es que no les están llenando, o sea, no están tanqueando los mototaxis. Es que hay porque como no hay racionamiento. mucho GLP, Claro, hay racionamiento. están con razones. Claro, hay Totalmente racionamiento. contradictorio a lo que dice el comunicado de este gobierno presente, ¿no? Es que es lo que llama mucho la Que atención. no hay, claro, que no hay Continuamos desabastecimiento porque en efecto estamos confirmando a través de estas imágenes que en este grifo, por ejemplo, se acabó. Se acabó. Ahora, los factores son varios, como lo decíamos. Ahí está el comunicado del gobierno. Ustedes lo pueden ver en la parte izquierda de la pantalla claramente y con letras destacadas, ¿no? Incluso dice no hay desabastecimiento de GLP ni de otros combustibles. El gobierno articula acciones inmediatas para acelerar la reparación y restituir plenamente el servicio GNV en el mejor tiempo posible. Pero falta mucha información. No hay información clara realmente por parte del gobierno en el manejo de esta crisis y lo otro es que para esto está el gobierno, es decir, para la fiscalización, no para regular, no para intervenir en el mercado, para regularlo, para verificar que el trato al usuario sea el correcto, no que se estén cumpliendo las normas. Lo que vemos es una larga fila, algunos no avanzan más porque no pueden, se les acabó el combustible, otros están tratando de completar el tanque porque únicamente les venden de 10 en 10 y pagan 30 soles por tanque lleno, algunos se han quedado dormidos y otros finalmente están esperando. Si esto se demora mucho, pues irán a sus casas y están restringiendo también el tránsito. De pronto ahora solo se dedicarán a trabajar, ya no usarán el mototaxi para asuntos personales. Por ejemplo, es lo que escuchaba de algunos taxistas que van a tener que ser muy cuidadosos y únicamente utilizar el combustible que consigan al precio que lo consigan para trabajar, ¿no? Pero ya hay que tener mucho cuidado y ser muy meticuloso a la hora de desarrollar los recorridos que hacen, sobre todo los vehículos que están siendo más impactados por este problema.
Gracias, Karina. Vamos a regresar en caso sea necesario contigo. Mantente en el lugar. Vamos a pasar a otros temas. Vamos a volver la mirada hacia el caso Adrián Villar. Ayer, antes de que terminara el noticiero, estábamos a punto de conocer finalmente, después se supo que el juez determinó que Adrián Villar cumpliría 9 meses de prisión preventiva. Tenemos información de que esto ocurriría en el penal Ancón 2, ¿correcto? Entre tanto, la periodista Maricel Linares, que es pareja de su padre, ha sido citada para declarar este 10 de marzo. La defensa de la periodista había pedido, en base a unas amenazas que estaba recibiendo ella, que se hiciera de manera virtual. Pero lo que se ha decidido es que no va de manera virtual y que le han pedido que ella se presente. No pudo evitar terminar en el lugar que todo indica con tanto esfuerzo evitó. La cárcel lo albergará por 9 meses tras atropellar y matar a Lisette Marzano. Sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, llegaban por separado, con bolsas de alimentos, acompañando a su hijo en el momento más difícil de su vida. El siguiente destino de Adrián fue la carceleta del Poder Judicial y luego fue trasladado a Ancón 2, donde se determinará en qué penal cumplirá su prisión preventiva. En la víspera, el magistrado acogió el pedido fiscal, pues dijo existiría peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal. Porque él atropella a la víctima, él no la socorre, primer elemento, segundo elemento se fuga, tercer elemento que le donó su auto a su hijastro meses antes. Si es que ella ha usado el documento falso, si es que ella ha hecho uso de ese documento en algún trámite judicial ante la fiscalía, que en verdad hay falsificación de documentos, yo creo que acá definitivamente tiene que haber una investigación penal. De la otra vereda, el hermano de Lisette se mostró tranquilo con la decisión judicial y confía en que la apelación que presentaría la defensa de Adrián no prospere. Lo recibimos con alivio. De esta forma, la justicia inclina la balanza a su favor, con Adrián privado de su libertad y con Maricel a la espera de que reprogramen su audiencia en calidad de investigada. Marzano, por lo que acaba de explicar el doctor, es decir, porque en su respuesta él dijo, no sé qué me pasó, pero en ningún momento mostró preocupación ninguna por atender a la persona que había arrollado. Y esto le ha jugado en contra. Hubiera sido completamente diferente si Adrián Villar detenía el auto, atendía a la persona, ¿no? Hubiera sido completamente distinto, pero eso ha pesado para la decisión del juez. Por otro lado, la periodista Maricel Linares aparece primero un ejemplo que a la fecha no se cuenta con la totalidad de material en más del 36% de las ODPs, que hay algunas regiones que a la fecha no cuentan con material para capacitar y eso va a poner en riesgo obviamente el cronograma inicial. El año pasado, el material electoral es lo que van a compartir directamente los coordinadores que ya han sido contratados a nivel nacional. Deben capacitar a su personal que va a hacerse cargo de todo el proceso de selección. Más del 43% no hay condiciones óptimas para su almacenamiento, es decir, están expuestos a humedad, están expuestos directamente al suelo, hay condiciones que podían haber pérdida. Pero los problemas no terminan ahí. El informe también detectó que en algunas oficinas el material educativo no llegó. En otras, los equipos informáticos entregados no serían los adecuados. Y en una sede ni siquiera habría un coordinador encargado de la capacitación. Hay casos concretos. Por ejemplo, en la oficina de Puno se pidieron 826 lapiceros para las jornadas de formación y solo habrían llegado 30. También se solicitaron credenciales para el periodo del 16 al 18 y en algunos lugares, según la supervisión, el material aún no habría llegado. En Ayacucho, en Huanta, todavía no se cuentan con material. En Trujillo, en el tema de La Esperanza, o en Cusco, en la Convención, a la fecha todavía no se han
no se cuenta con material. Desde la OMPE informaron que de las 249 situaciones adversas detectadas por la Contraloría, ya se han corregido 92. Porque van para cautelar los intereses de su organización política. Entonces se trata de un tema delicado y vemos bastante retraso porque estamos a 5 de marzo, las elecciones son el 12 de abril y la fecha, ya nos dijeron, esto no se mueve. No cambia, estamos a un mes y una semana de las elecciones. El tiempo voló. Desde muy temprano se reportaron además largas colas en RENIEC, correcto, en los exteriores de algunas de esas oficinas sedes en RENIEC, como la de la Avenida San Luis, por ejemplo, o la de Santa Anita. Los ciudadanos estaban visiblemente mortificados y lo que dijeron es que esa contrariedad se debía a que se había caído el sistema. Tras cuernos palos, se había caído el sistema y se quejaban de las filas de los diversos trámites, ¿no? Largas colas también ahí para actualizar el DNI y qué sé yo. En muchos casos los trabajadores de la entidad señalaron que debían regresar incluso otro día, porque una falla en el sistema interrumpía y hoy por hoy pues hay que poner el DNI, verificar si está vencido, si usted necesita un duplicado, cambio de domicilio y todo esto a muy pocos días de las elecciones, ¿no? El cambio de domicilio es fundamental para que usted pueda votar cerca de su casa. Por ejemplo, el DNI vencido también, porque recuerde que es el único documento que lo faculta a votar. Usted no puede ir con un carnet de extranjería, no puede ir. En la mañana escuchaba a un amigo decir, oye, ¿vale el carnet de la biblioteca? No, no vale, pues no vale el brevete, no vale ningún otro documento que no sea su DNI. Y el Estado está en la obligación de proporcionar ese documento. Además, se expone a una multa si usted no cumple con la obligación de ir a votar o de ser miembro de mesa, ¿no? Ahí eleva la multa, incluso si es titular, crece más, si es presidente de la mesa también, y así. Y tal fue la gravedad en las sedes de RENIEC que la Contraloría intervino ante esta supuesta caída del sistema. Dijo, vamos a verificar. Y esto generó, la intervención de la Contraloría, más demoras en la atención con colas más largas. Bueno, la Contraloría visitó diversas sedes donde se pudo verificar el funcionamiento de los sistemas, el proceso de atención a los clientes también, a los usuarios, y en los próximos días la misma Contraloría va a emitir un informe en el que se detallará qué es lo que encontró y dónde se presentó el problema. Pero RENIEC ha respondido. Atención, RENIEC ha respondido ante la situación. Una funcionaria de esta institución desmintió que se haya caído el sistema. Posteriormente, la entidad emitió un comunicado que ustedes acaban de ver. Dice, en el que se informó que no se registró ningún inconveniente en los trámites para obtener el DNI electrónico. También se anunció que se brindará atención especial. Tome nota, sábado 7, domingo 8 de marzo. Ahí está el aviso, lo tenemos en la pantalla. Dice, cabe señalar que los trámites de DNI no han presentado inconvenientes. Reiteramos, atención especial, sábado 7, domingo 8 para la entrega. La relación de las oficinas será difundida a través de las redes sociales. Cambiamos de tema y volvemos al impacto de la crisis energética, a la falta del gas natural, a la escasez que están enfrentando también los camiones de basura. Los camiones recolectores que se han visto obligados a no hacer los mismos recorridos o de pronto no cumplir eficientemente con sus labores. Y esto ha convertido las calles de algunos distritos, está el caso de Villa El Salvador, plenamente documentado, en botaderos. Y estos botaderos se convierten, a su vez, en focos infecciosos y en un riesgo sanitario. A la emergencia energética le vamos a sumar una emergencia sanitaria. Vamos con la nota. Las calles y avenidas se han vuelto un basurero. El olor es nauseabundo por donde se vaya y ni qué decir de los cruces peatonales. Pequeños jugando en medio de la basura, la putrefacción, los roedores y moscas invaden Villa El Salvador. Sí, esta es la nueva cara de uno de los distritos más grandes de Lima Sur.
28 camiones compactadores de basura están paralizados. No pueden abastecerse de GNV ante el incidente ocurrido en los últimos días en Cusco. Son vehículos que solo funcionan a gas natural. Avenidas y calles como María Reiche, Revolución, Pastor Sevilla o la calle 8 lucen así. Basta con dar un breve recorrido por esta zona para darse cuenta de que todos lados se volvieron puntos de acopio. Los vecinos tienen que soportar el intenso olor, no tienen escapatoria. En tan solo 48 horas, 500 toneladas de basura tenemos aquí en el distrito de Villa El Salvador y el olor es realmente nauseabundo. Pesta feo y eso es lo que comen adentro, todo ese olor entra adentro y no ganan ni comer. No viene ningún camión, huele feo, feo, feo. No se puede soportar. Cuando hace mucho calor, el olor sale a todos estos vecinos. Sí. Esperamos que la municipalidad tome alguna medida, porque aquí los vecinos van a seguir botando su basura. Desde la municipalidad dijeron lo siguiente. El día martes a las 11 de la noche desactivaron los chips de todos los vehículos para el abastecimiento del combustible. Hacemos un llamado al gobierno central que consideren en el decreto de urgencia que servicios de limpieza pública es fundamental. Tan solo camiones como este circulan abarrotados. No logran darse abasto para todo Villa El Salvador y sus calles comienzan a colapsar. Una situación que amenaza la salud pública y que llena de mal olor Villa El Salvador. Claro, no solamente es el espectáculo de ver estos botaderos de basura, sino la descomposición de los desechos, por ejemplo, los desechos orgánicos con el calor que estamos enfrentando durante este verano. Temperaturas por encima de lo normal, 2-3 grados por encima del promedio histórico que soporta Lima en verano. Es un tema grave, por eso es que los vecinos reclaman. Esto se puede traer consecuencias de otro tipo para la salud justamente de los ciudadanos. Pero hablábamos... Gas. El diésel está carísimo. Hoy en día ha subido 20%. Ningún camión en la zona norte puede abastecer gas por Promigas. El golpe no se limita al transporte. Desde el domingo, cientos de industrias se han visto obligadas a detener su producción ante la falta de gas. Está afectando alrededor de 1.000 empresas industriales. Hablemos de alimentos en general, hablemos de un solo ducto de gas natural operado por la empresa transportadora de gas del Perú que lleva este recurso desde Camisea, un sistema sin respaldo que hoy muestra su mayor fragilidad. Más de 1.000 empresas ahora intentan migrar a otros combustibles, invirtiendo incluso en adaptaciones para usar GLP. El Perú podría haber tenido hoy día 4 yacimientos de exploración de gas, que gas hay, y podría tener 5 o 6 ductos de abastecimiento y solamente hay uno. Bueno, ya las empresas han empezado a mecánicamente, tecnológicamente, hacer los cambios necesarios para poder utilizar estos combustibles, ¿no? Esto está costándole mucho dinero. Sin embargo, la crisis podría agravarse. La empresa Pluspetrol confirmó que ha dejado de producir GLP en su planta de Pisco porque el líquido necesario para procesarlo no está llegando tras la deflagración en el sistema de Camisea. La paralización de producción de GLP ya se ve reflejado en el precio de este producto. Aquí en este grifo de la Avenida México, hace tan solo un día el galón de GLP costaba 5 soles con 19. Hoy, jueves, ya cuesta 5 soles con 99. El gobierno asegura que el sistema podría normalizarse en 14 días, pero mientras tanto, transportistas, industrias y consumidores ya pagan el costo de una crisis energética que vuelve a evidenciar la fragilidad. Información sobre este asunto con Candy Quispe, sobre esta presentación. Candy está en vivo y nos informa. Adelante, Candy. Así es, Mávila, ¿cómo estás? El ministro de Energía y Minas,
Angelo Alfaro Lombardi se presentó esta tarde en el Pleno del Congreso para responder qué acciones está tomando el gobierno ante la deflagración que ha causado un grave desabastecimiento de gas natural. Lo que ha dicho el ministro Mávila es realmente preocupante, pues aseguró que se trata de la peor crisis energética de los últimos 20 años. Además, ha puesto al descubierto una dura realidad, pues aseguró que pese que el gas de Camisea lleva 20 años en el Perú, actualmente solo tenemos un solo ducto de transporte para el gas natural. Es decir, no tenemos una infraestructura alternativa o un anillo energético donde transportar el gas natural. ¿Y qué pasa si el único ducto falla o se malogra? Lamentablemente colapsa el sistema. Incluso en un momento Mávila hizo una comparación con Chile, que pese que no es productor de gas natural, cuenta con 5 ductos y nosotros lamentablemente solo tenemos un solo ducto. El ministro ha dicho que aún se continúa investigando cuáles son las causas de esta emergencia que prácticamente ha colapsado el país, pues llegar a la zona es muy difícil. Solo se puede llegar vía aérea. Ha dispuesto el gobierno todos los helicópteros posibles para que la empresa de transportes de gas pueda llegar al lugar y resolver el problema, que aparentemente no va a ser para siempre, es lo que ha dicho el ministro. Hay un plazo de 14 días desde ocurrido el siniestro para que se pueda solucionar este incidente, Mávila, pero ya nos quedan solo 9 días. Recordemos que eso ocurre el 1 de marzo. Claro, Candy, te estaba escuchando con atención y estaba revisando la información sobre la atención a la emergencia, la reparación en el ducto. Y para que inicie la reparación del ducto es indispensable, por ejemplo, que las llamas en ambos ductos se extingan. Actualmente la llama, es información que manejamos, ¿no?, de fuente directa de la empresa en el ducto de gas, es muy débil y su proceso de extinción ya está encaminado, pero tiene que acabar esa llama. Por otro lado, los especialistas reconocidos que han convocado, la empresa dice esto, han convocado expertos internacionales, los más reconocidos, deberán guiar la colocación de la tubería de reemplazo. Las tuberías, que para que nos demos una idea de lo importante y de lo, grande que es esta operación, de lo compleja que es, tienen un peso superior a las 10 toneladas. Lo que informan es que ya pasaron las pruebas de presión. Entonces están listas para ser colocadas, pero claro, como tú decías, la zona es una zona difícil, el Estado está colaborando con los helicópteros, pero dependen también de los factores climáticos que se puedan presentar ahí. Así que se juntó todo. Y como tú hacías la comparación que me parece absolutamente pertinente, en Chile 5 ductos, en Perú 1. Ahí está, esas son las consecuencias, Candy, pero hay novedades también en el Congreso y te cuento que antes de continuar quería que escucháramos las declaraciones que ha hecho la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Ella ha indicado precisamente desde Concepción, Cusco, que si el ministro de Energía no brinda explicaciones, no satisfacen, debe dar un paso al costado, pero ha dicho más sobre la falta de previsión y me parece que podemos escucharle y luego comentar esas declaraciones. Sabemos que ya las Fuerzas Armadas están apoyando para poder controlar esta crisis. Es muy importante que se cumplan los plazos y además que se haga un análisis de las prioridades. Estamos de acuerdo en que los hogares deben ser los prioritarios, pero hay también una profunda preocupación por todos los hermanos tanquistas. Las explicaciones no satisfacen. Sin duda, le diremos que este señor, el ministro de Estado, de un paso de costado. Claro, en otro momento ella hablaba, por ejemplo, de tomar esta crisis como una lección aprendida y de pensar en que la industria del gas tiene que crecer en el Perú, ¿no? Tienen que incentivarse las inversiones, tiene que aumentar la exploración, tenemos que construir más ductos. De esto se viene discutiendo hace tiempo. Pero claro, la inestabilidad política, la rotación de ministros, la rotación de presidentes y el hecho de que estemos permanentemente hablando de otros temas no nos llevan finalmente a tener esa visión país que le estamos reclamando a los candidatos. Es el momento
Estamos en un proceso electoral. Que nos digan cuáles son sus planes para cuando dentro de 20 años se acabe Camisea. ¿Qué van a hacer? ¿Volver a la gasolina? ¿Volver al petróleo? ¿Volver al diésel? ¿Volver al GLP? ¿Qué van a hacer? ¿Depender de la importación petrolera? Porque además tenemos una refinería que ha costado un montón de dinero, pero no hemos invertido en exploración. Entonces es importante mirar o analizar un programa de gobierno, pero con la capacidad no para solo los 5 años, sino pensando en las próximas generaciones. Los chicos que hoy tienen 20, 25 años, les cuento, cuando ustedes tengan 40, 45, se acabó el gas. Ven lo importante que es entender, por eso la nota de Jessica Lara ha sido realmente buena, porque creo que ella ha explicado con manzanitas cuál es el problema y cómo no hay cuerdas separadas. Cómo la política interviene directamente. Atención también a esos mensajes populistas. Nacionalicemos el gas. Sí, claro. Nacionalicemos el gas, ¿para qué? Para que pase lo que ocurrió con la refinería de Talara. De lo que se trata es de trabajar con empresas que tengan el conocimiento, la experiencia, la expertise, la tecnología y que trabajemos incentivando las inversiones, pero sobre todo con una mirada en beneficio al Perú, básicamente al Perú. Pero en fin, vamos a dejar este tema por ahora. Candy, si tienes algo más que decir, o ya tenemos el reporte desde el Congreso que ha hecho Candy Quispe, ¿no? Detallándonos sobre la presentación. Le agradecemos por ese despacho también. Y nosotros vamos a otros temas importantes, porque fue capturada Lupe Ceballos. ¿Y quién es Lupe Ceballos? Es la hermana de esta aerolínea, ¿no? Ella estaba en condición de no habida desde la audiencia del 25 de febrero del año 2019, donde había sido condenada a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos en el caso que eso es que podía vender boletos aéreos tan baratos, ¿no? Dinero que venía del tráfico de drogas. Lupe Ceballos fue encontrada en un inmueble en San Borja durante un operativo luego de labores de inteligencia policial, a pesar de que su nombre figuró como uno de los más buscados. ¿De captura? No, porque me llegó una notificación que yo la pude ver donde se levantaban las órdenes de captura. O sea, no sabía nada. Habían ofrecido una recompensa para quien diera información para que llevara a su captura, pero ella dice, no, pero yo no sabía desde el 19. Y en Cañete, una joven universitaria fue arrastrada por un delincuente que quería robarle la cartera. Ella pide auxilio a gritos. Ahí estamos escuchando. Miren cómo grita la pobre. Pero el encapuchado no se inmuta y la golpea, que la castiga por gritar. Cuando obtiene el bolso, escapa junto a su cómplice en una motocicleta. La joven está desesperada, intenta perseguirlos, pero fue en vano. Qué terrible, Dios, los niveles a los que llega la delincuencia. Miren a la pobre muchacha aferrada a sus cosas con una desesperación. Y ahí se van los ladrones escapando cobardemente, como siempre, después de golpear a una mujer, además de robarle, ¿no? Ella puso la denuncia en la comisaría para que den con su paradero. Muy bien, vamos ahora con una nota que hemos preparado por una alerta que debemos hacer. Y es que alrededor de los hospitales hay farmacias que están vendiendo medicamentos sin receta. Medicamentos que solamente se pueden distribuir con la prescripción, la firma, el sello de un médico, donde esté establecida la cantidad de la medicina que va a requerir el tratamiento, por cuántos días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? ¿No? Que una persona va, conversa y hay gente que hace negocio a costa no solamente de incumplir la ley, sino además de incurrir, ¿no?, en una falta que puede terminar afectando a ese paciente. Y de repente incluso generar un mercado informal, porque le vende a uno, otro le vende a otro, y al final estamos hablando de un tráfico de medicamentos donde no hay ningún tipo de control. Lo alarmante es que esto ocurre alrededor de los hospitales, porque claro, se aprovecha que salen los pacientes que de pronto no han podido recibir el medicamento al interior del centro de salud y entonces tienen que cruzar la pista a la farmacia que se acomodó allí, que a veces hasta es negocio de algún trabajador del hospital.
¿no? Entonces todo se convierte en un mercado negro de medicamentos con las consecuencias y con la gravedad que esto tiene. A las autoridades hay que pedirles, por supuesto, fiscalización, pero un equipo del programa hizo su recorrido como corresponde y verificó que esto es una realidad, que no ocurre solo en un hospital, sino en varios. Ya hablamos de hospitales del MINSA, hospitales de salud, hospitales a donde va la mayoría de la gente, ¿no? El que está inscrito en el MINSA o el que ha cotizado también para atenderse en un hospital de salud. Lo hemos dicho aquí, uno de los sectores más perjudicados por una pésima gestión en los últimos 5 años. Venía ya el problema de la salud pública, pero se agravó en los últimos 5 años desde la llegada del gobierno de Pedro Castillo por cómo se entregó el ministro de Salud como una cuota política con este tipo de consecuencias, ¿no? Vamos a presentarles esa nota, una nota que se ha trabajado Polaíta, pero antes queremos comentarles que a propósito del señor José Gerí, que ha sido uno de los presidentes en este último lapso, ¿no? Tras ser censurado, el exmandatario ha retomado sus funciones como parlamentario, llegó, ¿no? Inmutable, ¿no? El señor bastante bien, tranquilo. Para terminar esta legislatura 2025-2026 se presentó en el Pleno del Congreso, lo estamos viendo ahí cuando hace uso de la palabra, comentó la situación en Camisea, señaló que los parlamentarios desean proponer ideas que el Ejecutivo pueda recoger para solucionar la problemática energética. Eso es lo que dijo, ¿no? Entró a paso acelerado, lo vemos ahí, no pasó nada para José Gerí, pero ojo que hay investigaciones que deben proseguir su curso y que lo involucran directamente al señor Gerí, a quien vemos ahí. Es un tema complejo porque las circunstancias que llevaron precisamente a la censura del señor Gerí lo colocaron en el centro de polémica, ¿no? Primero, de haber trabajado como haber sido una suerte de lobista en el Parlamento, un lobista infiltrado como congresista para intereses particulares de empresas chinas que estaban comprendidas en una investigación parlamentaria también. Y lo otro es esta contratación a diestra y siniestra de jóvenes allegadas suyas. El escándalo empezó a incubarse cuando de pronto él asume la presidencia y la gente empieza a darse cuenta, y los medios también, de los likes y de los coqueteos. Él empieza a borrar las fotografías o los likes que le había dado y los comentarios que había hecho, pero va pasando el tiempo y se siente más confiado y aquí no pasa nada, y entonces mi amiga, aquella a la que le puse el like, le quité el like, pero la contraté en Palacio de Gobierno, ¿no? Cargos para los que no estaban preparadas, para los que no daban la talla, y esto colocó al señor Gerí en una situación para muchos insostenible, a pesar de los esfuerzos de algunas bancadas que dijeron mejor lo mantenemos y luego vamos a la investigación. Pues él se colocó en una posición claramente difícil, ¿no? Para que un presidente, y se convirtió en noticia internacional además, porque todo esto salió y además estalla el escándalo, la etapa final de Gerí con esta foto que presidencia, la investidura y lo que eso representa. Muy bien. Después de hablar del señor Gerí, vamos a hablar de la alerta epidemiológica con el sarampión. ¿Qué está pasando? Una enfermedad que prácticamente había desaparecido. Con un gran sistema de vacunación, nuevamente se encienden las alarmas. La nota. Les contamos que, muy bien, que se ha presentado ya una alerta epidemiológica por el sarampión. Aparentemente se trata de casos importados, no son de casos nacionales. Aquí hay vacunas, pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un descuido, ha habido una falta de educación también, ¿no? Porque hay gente que se coloca la primera dosis o le pone al hijo la primera dosis, pero luego abandona el tratamiento, no se le hace un seguimiento adecuado, y el Ministerio de Salud hoy está en la obligación, ¿no?, de decir, por favor, si hay riesgo de importación y circulación del sarampión, hay que ser más rigurosos con las vacunas. Como medida preventiva, el Ministerio ha declarado como prioridad la vacunación de los menores, sobre todo de 5 años.
Y ante la presencia de síntomas que les recordamos son fiebre, erupciones en la piel, tos, conjuntivitis incluso, se recomienda ante la aparición de los primeros síntomas, especialmente si usted no ha cumplido con el cronograma de vacunación, pues vaya de inmediato al centro de salud más cercano. No podemos retroceder en las conquistas que ya hemos hecho como país en materia de salud. Nos vamos. Nosotros ha sido un placer acompañarlos. Gracias por sintonizarnos. Volvemos mañana a las 8.